a YouTube. Muy buenos días a todos. Nos encontramos nuevamente en nuestras actividades mensuales de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Hoy nuestra actividad vamos a tratar el tema de avances en estándares globales para la práctica del fisioterapeuta en seguridad y salud en el trabajo, de la Federación Internacional de Fisioterapeutas en Salud Ocupacional y Ergonomía, INFOE, de la World Physiotherapy. Nos acompaña hoy la doctora Rose Boucaut, es fisioterapeuta doctorada en educación de la Universidad de Flinders, magíster en salud pública con énfasis en salud ocupacional de la Universidad de Adelaide, presidenta de la Federación Internacional de Fisioterapia en Salud Ocupacional y Ergonomía, INFOE, de la World Physiotherapy. Y también nos acompaña nuestra presidenta de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, Claudia Liliana Guarín Espinosa. Bienvenidos, qué rico contar con ustedes. Les tengo que dar un pequeño tip, y es que todos los que tenemos amigos conectados por YouTube van a escuchar la conferencia en inglés. Y los que quieran escuchar la conferencia en español, les vamos a enviar un link para que se conecten a nuestro canal de Zoom. Bienvenidos, Liliana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrea Tatiana. Muy buenos días a todos los que se están conectando el día de hoy a nuestra conferencia, en donde tenemos una invitada muy especial que ya fue presentada. Rose, bienvenida a la asociación, bienvenida a Colombia. Bueno, quiero contarles que estamos celebrando varias cosas. Lo primero que celebramos este año son los 70 años de nuestra profesión en el país. Celebración en la que nuestras 4 agremiaciones de la fisioterapia en Colombia, la Asociación Colombiana de Fisioterapia, el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia y la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia nos unimos en torno a esta gran celebración que vamos a llevar adelante en los próximos meses para finalizar con nuestra gran conmemoración en diciembre. La otra buena noticia que tenemos el día de hoy es que, como saben ustedes, ASCOFI cuenta ya con varios grupos de interés profesional, grupos de expertos, de especialidades en distintos campos de la profesión. Y en ese sentido estamos muy felices el día de hoy de contarles que nuestro grupo de fisioterapia en salud y trabajo, Colombia, fue aceptado como miembro activo del Grupo Internacional de la WP. Estamos muy felices por ello. Y, por supuesto, es un trabajo que el grupo ha venido desarrollando ya desde el 2020, en que hicieron una primera convocatoria para la conformación del grupo. El grupo empezó a irse estructurando, fue presentado en 2022 ante la Asociación Colombiana de Fisioterapia, recibido como grupo de interés y aceptado este año como parte del grupo internacional. El grupo ha venido trabajando en torno a la caracterización de las competencias profesionales en el campo del quehacer en salud y trabajo, de la delimitación de las competencias y de la definición de proyectos de educación continuada en los cuales todos nuestros asociados y no asociados, colegas fisioterapeutas, podrán participar. También quiero contarles que en el mes de marzo de 2024, el 7, 8 y 9 de marzo, tendremos nuestro Congreso Nacional de Fisioterapia, al cual también están todos cordialmente invitados. Y bueno, para no hacer más larga la presentación, y como sé que todos estamos ansiosos de escuchar esta conferencia de Rose, quiero darle la bienvenida y cederle la palabra a Rose. Welcome, Rose. Buenos días. Thank you very much for having me here Muchas today. gracias por invitarme. It's wonderful to be in Es Bogotá maravilloso estar en Bogotá and to meet my colleagues in Colombia. So I've had y conocer a mis colegas en Colombia. a very warm welcome, and I Una thank cálida you. bienvenida he recibido. So today we're going to go Hoy through vamos a
a similar presentation to last hacer una presentación So similar. if you came last week, Si please vinieron la know semana that pasada, it's a very similar presentation sepan que la today, presentación es and muy maybe you've similar. got other work to do and can look Y at the recording later. For those of you, because para it's a small quienes group, con un perhaps we grupo can have pequeño, a little bit of group discussion tal at vez any podamos tener time. una discusión grupal en cualquier momento. Feel free to interrupt me, to stop Siéntanse en and ask a libertad de question while interrumpirme y we're hacer talking about that preguntas topic. de lo que estemos hablando. So I'm very comfortable with that, and I Me hope siento you'll muy be tranquila comfortable con just eso. put your hand up and say, I've got a Y si question no, about no that. I tengan didn't problema en understand. levantar la mano y hacer alguna pregunta. And I'm also happy if you tell me if I'm talking too fast. También me or pueden too decir si slow. estoy hablando demasiado rápido. So now we're going to the first slide. Ahora vamos a la primera diapositiva. And I'm going to talk about 4 different things. Voy a hablar de 4 temas diferentes. And I'm going to start off with the world group. Y voy a IFPO. comenzar con el grupo mundial. Then we'll talk a little bit about setting global standards for occupational health physiotherapy. Luego hablaremos de establecer metas globales para la educación en fisioterapia. We will move to then talking about the course that I run at University of South Australia in Adelaide. Hablaremos también del curso que yo manejo en la Universidad de Australia del Sur. And the 4th topic to talk about, if we have time, Y el cuarto is to tema, si think tenemos about how tiempo, we compare es physiotherapy practices in cómo different countries. comparar las prácticas de occupational fisioterapia health. en diferentes países. Okay. Just moving to the next slide, working out how to do that. Está tratando de pasar a la siguiente diapositiva. Okay. So it was just one click. Yeah. Okay. So Es un I solo clic. thought we would just start off having a look at where we're all coming from. Vamos a ver de dónde venimos todos. On the left, we've got you in A Colombia, la izquierda tenemos a ustedes en Colombia, sitting in South America, aquí en on the Sudamérica, equator, sobre el Ecuador, and Australia in the bottom Y- right, Australia en la parte derecha abajo, close to New Zealand, and cerca a very Nueva Zelanda close also to Antarctica. y también muy cerca a la Antártida. And the place in Australia that I come from is the middle of the bottom, called Adelaide. De donde yo vengo, en Australia, está en la parte central de la parte inferior, Adelaida. So although we come from different countries, we Aunque venimos de all have diferentes países, physiotherapy in common. todos tenemos en común la fisioterapia. And of course, our countries are in different geographical regions. Y nuestros of the países world. están en diferentes zonas geográficas del mundo. We speak different language Hablamos idiomas diferentes and we have different cultures. y tenemos culturas distintas. And one thing we have in common, I think, is all being passionate about physiotherapy. Y una cosa que and tenemos en improving común the es lives of somos our apasionados por patients. la fisioterapia. Okay, so now we go to the first slide. Or the next Pasemos a slide. la primera diapositiva. No sé cómo cambiar la presentación. La siguiente diapositiva. One moment, please. Un momento, por favor. Escape. We're stuck on the world map, but it's a lovely world map, isn't it? Nos quedamos atascados en el mapa mundial, pero ahí es un mapa muy bonito. The mouse is stuck, so Se atoró el ratón. we don't know what happened. Let's see. Because it is down there. But Espera.
The first topic I would like to share with you is the El primer tema que International quiero Federation compartir of con ustedes Physiotherapists working in occupational es health, la Federación Internacional de Fisioterapeutas trabajando en la parte ocupacional, which is a subgroup of World Physiotherapy. que es un subgrupo del Fisioterapia Mundial, World Physiotherapy. And I'm most fortunate to be the chair of the group with a wonderful leadership Tengo team. la suerte de ser la presidenta Together del grupo to make con un this maravilloso progress. equipo que trabaja para hacer progresos en este campo. Excuse me, lose the sound. Se perdió el sonido. No estoy escuchando a la doctora Rose para nada. No estoy escuchando a la doctora Rose. Ya, there. Ahora ya volvió a la soñar. Estaba cerrado el micrófono. The microphone was closed, sorry. Okay, so we understand the microphone is now working. So Then I was Ahora está fine. funcionando nuevamente el micrófono, ¿ok? So World Physiotherapy is divided into a number of different geographical regions. Es la And we've got Asociación IFCO Mundial members está from dividida en most diferentes regions. zonas geográficas. So in Africa, we've got En África Ghana, tenemos a Kenya, Ghana, South Kenia, Africa, Sudáfrica, and Sudán Uganda. y Uganda. So a whole lot of people. And I'm not sure actually if now World Physiotherapy has No estoy seguro si geographical tenemos regions in the Middle East. algunas representantes de la asociación en el Oriente Medio. There was talk of that. Then there's the Asia Pacific region, which is where Luego I come tenemos from. la So región de we've got Asia Australia, Pacífico, de donde yo vengo. Tenemos Japan, Australia, Japón, New Zealand, and the Nueva Philippines. Zelanda y las Filipinas. In Europe, you can see we've got a En lot Europa of different tenemos countries. We've got muchos the Scandinavian países, countries of Denmark, países escandinavos, Iceland, Dinamarca, Islandia, Norway, Sweden. Noruega, Suecia, We've got Estonia, Greece, Ireland, Estonia, Grecia, Slovenia, Irlanda, Sweden, Eslovenia, I've said Sweden, Spain, the Netherlands, and the UK. España, Holanda, And I might have Reino left out Unido. Norway, but we've got a lot of members, Y member Noruega. organizations. Tenemos muchos miembros Europe. en la organización en Europa. In the North Americas, neither Canada nor En Norteamérica, the ni United States of Canadá, America ni los are Estados members as Unidos yet. son miembros todavía. They've expressed interest, but I think there are some structural problems with them joining. Hay interés, pero hay problemas estructurales, creemos. And in the South Americas, we've got Brazil, Y luego en Sudamérica Colombia, tenemos a a new Brasil, organization, Colombia, joining us this year, una nueva organización que se vinculó and este Peru. año. So Bienvenidos. 3 Y countries Perú, in South 3 America. países en Sudamérica. And the overall aim of all the groups Y el of propósito IFCO general and its member de organizations is to este promote decent grupo work mundial y for sus all, organizaciones which is one afiliadas of the United es Nations promover el Sustainable trabajo Development decente para Goals. todos. In fact, it's Una de goal las number metas
de desarrollo sostenible, el número 8. Okay. So what have we been doing? ¿Qué hemos estado Running, haciendo? a number of activities for Hemos members, estado haciendo diferentes actividades para los miembros with webinars on all sorts con of different and webinars relevant topics. y también sobre temas diferentes, pertinentes. For example, Por return ejemplo, to work. el regreso al trabajo. We've had lots of different topics. Tenemos muchos and temas diferentes. We've also been involved in También hemos contributing participado a review of the participando en mental una health at work revisión guidelines for the de las WHO. pautas de la Organización Mundial de la Salud. And as we all know, mental health is a Y la salud topic mental, como which is sabemos, es un coming tema to the fore of que está saliendo physiotherapists' al activities, frente not only como our parte de own la mental health, fisioterapia, no but the mental solamente health of the people who we de come los across as clients and patients. profesionales, sino Then, de nuestros recently pacientes. produced a new governance document. Hace poco So, producimos as you un know, World documento de gobierno, Physiotherapy changed to World Physiotherapy. cambios And a at la that time, they fisioterapia mundial, decided to write themselves a new constitution, y which is a comenzaron governance a document, escribirse una nueva constitución, and then la a Organización governance Mundial, document template for all the y luego subgroups, so that una the subgroups plantilla are para aligned gobierno with de todos los World grupos que Physiotherapy. están alineados con este trabajo. And that involved some work from our committee to get Y eso it también tailored to our needs. Tuvimos And that's participación been en nuestro passed comité at the general meeting this year. durante las And we reuniones also generales. expanded our executive committee from a maximum of 7 to a También maximum of ampliamos 9. el comité ejecutivo de 7 a 9 miembros. Currently, there are 8 executive committee members. En la actualidad hay 8 So we've miembros del got one comité ejecutivo. vacancy, and we try Tenemos and una have vacante y committee tratamos de members tener from different miembros countries, de so only one distintos from each países, member organization, uno de cada organización afiliada, so that it's a balanced committee. And para que el all the comité sea committee are fabulous equilibrado. and hardworking physios trying to get the subgroup established at Y this todos stage. estamos tratando de establecer los subgrupos respectivos. So one big activity that's been Una gran recently actividad completed, que was the terminó hace European poco Lighten the Load campaign. fue la campaña europea And the leader member from the executive committee on this was para Yvonne aligerar la van Zanen carga. from the Netherlands, who's the deputy president. El vicepresidente de Holanda fue el que la dirigió. And she made a submission to the Lighten the Load campaign. That, Ella if hizo Pro could presentación a la become a- campaña de for if Pro could aligerar la become, carga one of the member organizations of this para que campaign. su país fuera una de las organizaciones miembros de la campaña. And that was successful. Y se logró. And the good thing about that was it put, so this Lighten the Load campaign was all about the prevention of Esta campaña de aligerar la musculoskeletal carga era from work. prevenir las enfermedades de todos estos And trabajadores. Yvonne very well represented the physiotherapy profession and highlighted the fact that we Destacó el hecho are de que experts in treatment and somos prevention of expertos en musculoskeletal tratamiento disorders at work. y And so we were de lo que important sucede en el trabajo. stakeholders to be in this discussion. Entonces somos partes importantes y participantes importantes en esta profesión. The campaign ran for a year. La campaña duró And un they año produced a lot of resources which are free produjeron muchos for people to recursos use. gratuitos para que la gente los pueda utilizar. It might be something that would be of Y tal interest for you vez to look up because it sea might be a interesante model que that ustedes South America could also lo vean follow porque if that was of interest. algo que ustedes podrían utilizar en Sudamérica. So I have to congratulate Yvonne for all the work she did on that. Tengo So que it was really felicitar a good. Ivonne por todo el trabajo que ha hecho. So then, as you know, a World Physiotherapy Congress is held every 2 years. Como ustedes now. saben, cada 2 años se hace el Congreso Mundial de Fisioterapia. And you can see Yvonne is the Aquí deputy vemos que president in the middle of this Yvonne photo. es la vicepresidenta From the en la mitad Netherlands. de And Holanda she was the leader of the
y fue la campaign for líder de esa physiotherapy. campaña de aligerar la carga. On her right is A su Vasiliki Sakalari from Greece. Tenemos a And Sakalari de Vasiliki is very Hungría. interested in mental health. Le interesa mucho la salud mental. And I'll talk to you a little bit about that later. And then Les voy a I'd hablar un like poco to sobre eso más introduce tarde. our Japanese colleague who's the Nuestro only colega man on the executive japonés, committee. que es el único And we welcome hombre en el him comité as a new ejecutivo, member. y lo dimos la bienvenida como nuevo miembro. So at the WP Congress, they En el ran Congreso de la a WP seminar between hicieron the un mental health seminario and the occupational health subgroup. So it was a joint entre los seminar, grupos de salud mental y salud ocupacional. and it was an invited presentation. And Vasiliki Fue was una the chair of that presentación session. por invitación. And the idea was to heighten the concerns La idea era about destacar la preocupación por physiotherapists looking after their own mental health and los trying to keep them fisioterapeutas que productive in cuiden the su propia workforce. salud mental. Second thing was that there was a Lo segundo networking era que session at the Congress. hubo una And sesión they en el have this Congreso every Congress, and it's for anybody who's interested in the topic of occupational health. en el cual They don't have to be es a para member todos los of que our group. tienen It's just interés por la salud everybody is ocupacional. welcome to No come. tienen que ser miembros necesariamente, pero todo el mundo es bienvenido. Then this year, for the first time, we Este had a año, por working primera together vez, meeting, which was for tuvimos una all reunión member maravillosa organizations. de todas las organizaciones miembros. So that was just the people who are actually members of IFPO to attend that. Solamente los miembros de la sociedad. We had some IFPO poster awards. Tuvimos So algunos the poster this premios year para los award afiches. went to a Canadian physiotherapist. El premio fue para un fisioterapeuta canadiense. And there was also a session about how to become a subgroup, which Y IFPO hubo was una sesión de invited cómo to talk convertirse en about, un subgrupo. along with women's health. So fairly new subgroups because it's quite a Una process. para la salud de las mujeres, que esa fue otra parte importante que se desarrolló. So, in short, if you can come to the next En World breve, Physiotherapy si pueden venir a la Congress, I think you'd próxima enjoy it. reunión And de there'll be la lots of activities to Congreso Mundial, habrá muchas actividades y mucho que disfrutar. And here in the bottom right, you can see the Aquí a mano networking derecha session. podemos ver una sesión. And so we try to have regular webinars. Tratamos de Also tener unos seem to have a webinars general meeting every couple of periódicos years. y una reunión general cada par de años. We're trying to develop some global Estamos tratando competency standards, which I'll talk de about in the desarrollar next algunos presentation. estándares sobre competencia o idoneidad. And I've just highlighted that the next Congress is going to be in the Y middle of the señalé year, I que think, in Tokyo, el Congreso el próximo será a mediados del próximo año, with some possible scholarships for people from con posibles becas para gente de countries that might need additional support. países que pudieran necesitar un apoyo adicional. So before I move to the next Antes de pasar topic al this morning, are siguiente there any tema de la questions mañana, about ¿hay alguna IFPO pregunta that sobre lo anybody que would like to ask? hemos mencionado? I'm not sure what that says, but I think that's a no. Parece que no. All right, so we'll move to the next topic. Pasemos al There's siguiente some punto. reference materials there about the life Estos of the son load that you might materiales find de referencia and the mental health guidelines. And I think I've put the wrong website there, so go No, back creo to que the one puse ahí on the slide. el sitio web equivocado en este. All right, now we're going to talk about Ahora vamos a some hablar global de standards. estándares globales. So as a World Physiotherapy subgroup, we Todos los don't grupos actually de know fisioterapia en el the mundo standards of practice of our member organizations. tenemos and unos their members. estándares de prácticas de nuestros miembros. So we've started on a road of trying to think about Comenzamos tratando de pensar en the competencies that physiotherapists need to be las working in this field competencias que necesitan los fisioterapeutas en este campo if they're members of our organization. si son miembros de nuestra organización.
So why do we want global standards? And I would say, ¿Por qué well, why queremos not? estándares globales? Y le But, explicaré por qué no. others might say, you know, maybe this is a crazy idea, I'm not sure. Tal but the vez idea algunos dirán would que es una be idea loca, pero for us to document the minimum expected standards of practice el asunto es documentar los estándares de prácticas mínimas that we feel are que nos fair, parece que son and justas to try and be y tratar de encompass a range of activities, not limit the abarcar physios, but to leave room un for them to develop grupo de actividades que no se areas of limiten a la practice fisioterapia, in sino a diferentes occupational health and áreas ergonomics. de las profesiones relacionadas. So it seems that a number of countries have their Parece own. que varios países standards tienen of sus practice. propios estándares de prácticas. So in Australia, the physiotherapy, En Australia, the occupational health physiotherapy group came up with el our own grupo de competencies, salud ocupacional which are inventó agreed sus upon, and they estándares fit with 7 practice standards. y tienen 7 prácticas estándar. My understanding is in Colombia, to work as a occupational health physiotherapist, you need to have a master's degree in occupational Creo que health. para trabajar en este campo en Colombia se necesita And una that's a maestría en esta benchmark that's been profesión. set not by the Physiotherapy Association, but by the Occupational Health. Entonces esto no lo fija la asociación, sino la ley. And then the United Kingdom's got its own practice standards, which En el it's Reino sort of Unido hay based otras a little bit prácticas on the que Australian standards, but se they're basan un very poco en los australianos, pero son muy expansive and a little bit hard, in my opinion, to costosos follow. Yeah. y difíciles de seguir, de cumplir. But anyway, that's the status as I know it. And Pero then eso people es who are el developing estado de their las own cosas. standards of Y luego la practice gente está desarrollando sus propios estándares. are New Zealand. En Nueva They've nearly Zelanda finished developing theirs. The Netherlands. acaban de terminar los suyos. En Holanda, And I'm not 100% sure about the no Scandinavian estoy countries, but I totalmente think seguro sobre los países there will be escandinavos, some pero standards of practice there. creo que hay algunos estándares de So esos we've países. split the work into a northern and a southern hemisphere groups. Hemos As you can dividido see el there, and that's trabajo en really un just grupo to del make hemisferio sur y the del norte timing para of meetings convenient for people in hacer those que la regions. programación de las reuniones sea práctica, factible. So you can see that the Colombians, who are Pueden ver que Claudia los, and Angela, are que working son with los colombianos, Ángel y Australia, Claudio, están trabajando and New Zealand in con regular Australia discussions. y Nueva Zelanda. And then in the northern hemisphere, Y en el which I hemisferio spelled wrong, norte sorry, there's Finland, Greece, the Netherlands, Finlandia, UK, Grecia, and Australia. Holanda, Grecia y Australia. And we've had numerous drafts, which I'll show you in a minute. Hemos And we're tenido nearly muchos ready to share them borradores with you more broadly. y estamos ya a punto de compartir con ustedes esto en términos más generales. We're hoping that we can get your feedback from Colombia Esperamos que nos puedan dar su Physiotherapy retroalimentación sobre estas and the recomendaciones occupational health group, las so del that grupo de salud we can ocupacional put para that que forward to, as podamos suggested, competencies by the end of this year. plantearlos como sugerencias para las competencias hacia finales de este año. Yeah, so there are actually some time pressures around that. Entonces hay cierta presión respecto al tiempo para esto. So what we've done is we've gone back and Lo que had a hemos think hecho about what could we es base our framework on. tratar de ver en qué podemos basar nuestro marco conceptual. And we thought if we use the pillars, the 8 pillars from the Y pensamos que si podemos utilizar los 8 pilares Physiotherapist Education Framework. So these should be del marco these de are for all educación en physiotherapists fisioterapia, across the pues world. deberían ser aplicables en todo el mundo Skills and practices aligned para with these alinear 8 sus pillars. prácticas y costumbres con estos 8 And I'll show ejes. you an example of this. And then Les what voy a we've mostrar tried un to do ejemplo y is luego lo que tendremos que hacer es modify the document modificar el to documento show what we think an occupational health physiotherapist needs to do. para mostrar qué es lo que creemos que un fisioterapeuta necesita hacer. Yeah, so it's taking an existing framework Tomar un marco existente
and modifying it to suit occupational health and ergonomics practice. Y modificarlo para adaptarlo a las prácticas de salud ocupacional y fisioterapia. Okay, so here's an example from the Aquí tenemos un ejemplo del World Physiotherapy Educational Framework. el marco de la And I've educación just used en la domain fisioterapia number mundial. 3 as an example. Vamos al 3 como un ejemplo. So if you look up their document, you find that Si the miramos el documento, physiotherapist vemos que has to have certain el fisioterapeuta skills tiene que tener to meet ciertas World Physiotherapy expectations in habilidades para relation alcanzar to esas communication. expectativas en cuanto a la comunicación. So basically, I think we would all Básicamente, yo agree creo with que these, and certainly World todos estamos de Physiotherapists acuerdo. point them out. So it's about communicating Se clearly trata de and comunicarse empowering our claramente clients, y de manera exacta, maintaining accurate and timely records, llevar registros oportunos y exactos and then keeping those records in a manner of good practice. y luego conservarlos de acuerdo con las buenas prácticas. And to provide accurate and appropriate information about physiotherapy. Dar información exacta y apropiada sobre la fisioterapia And to demonstrate reflective listening and negotiating skills. y to demostrar enhance la habilidad de relationships. escuchar y tener habilidades de negociación en sus relaciones. So now the next step is to think about how this can go with El siguiente paso occupational health sería physiotherapy. pensar en cómo compaginar esto con la fisioterapia en salud ocupacional. So what we've done, and this is the July version. Lo que hemos hecho, y It's esta es la changing all the versión de time. julio, está cambiando But, constantemente. Barbara McPhee, who's working on this with me, McPhee, que está trabajando en este tema, has written an introduction a little bit about why communication escribió una documentation introducción de por qué is important for es occupational health importante physios. la comunicación sobre la fisioterapia mundial. And this is, if you like, an introduction to this particular domain. Y esto es una presentación, una introducción a este dominio Occupational health and safety language. And then we've gone to the table. y luego fuimos a la tabla. And it's just taking, so 3.1 you can see Y is toma ese 3.1, por ejemplo, the World Physiotherapy competence for any competencias de la physiotherapist. WP para cualquier fisioterapeuta. Then we are going to be doing it at the workplace. Luego lo vamos a hacer en el trabajo to promote workability and to prevent work-related disability. Para promover el trabajo y evitar las discapacidades relacionadas con el trabajo. And then the occupational health physiotherapy competence Y is luego la going to be competencia en unpacked a fisioterapia little bit to say, well, who are we va a ser un talking poquito to? So más the stakeholders might be employers, employees, detallada. unions, Nos interactuamos con los empleados, los regulator, lawyers, socios, all sorts of different los people, reguladores, family. los abogados, la And familia. then how we might go about it. So ¿Y cómo using podríamos hacerlo? participative methods as per ergonomics. Using different media is the third dot Utilizando point. los diferentes medios para Fourth estas dot. comunicaciones es el tercer punto. The fourth dot point is thinking about barriers El to cuarto punto es communication and pensar how to en las overcome them. barreras que hay que impiden la comunicación y cómo vencerlas. Then the next one is to provide necessary information to El enable quinto people es to make dar informed información a choices. los grupos de interés para And que then puedan to tomar try decisiones and informadas. facilitate Y luego optimal tratar de understanding of work facilitar health and safety el and rendimiento óptimo compliance for all stakeholders. para que todos puedan entender y cumplir con estas normas So as you can see, we're trying to de just seguridad. flesh out what Estamos we think tratando de physiotherapists need to do eh, if they're working in darle occupational cuerpo health and a ergonomics. esto, lo que necesita hacer el fisioterapeuta si quiere trabajar en salud ocupacional. So we've got a document like this with the 8 Tenemos un documento pillars como este con los 8 pilares and all the sub-factors. y todos los subfactores. All right, so
And I've just put there as some references. Aquí puse algunas referencias professional practice standards for a los estándares profesionales de Australia. If you want to have a look at, I can help you, but they're not quite so easy to find for the general Si public. necesitan, yo les puedo ayudar, pero no son tan fáciles de encontrar para el público en general. And you can see that they've been in effect since 2012. Estos están vigentes desde el 2012. And then the World Physiotherapist Education Framework, which was developed Y el in marco de 2022, educación de la WP que fue puesta en marcha en el 2022. is publicly available via that link. So that's quite easy Se to puede find. conseguir a través de este vínculo para el público. So in short, I'm just going to see if there are any questions. Voy a preguntar, ¿hay alguna, valga la redundancia, pregunta? This is an example of an Australian road. Este es see that it's a very de una long vía journey australiana, on es un this, viaje muy largo attempt to get to the global en este standards. intento por llegar a una estándar, una norma global. It's a long and not long Es and un winding camino road, but largo, just, no, a tough gig. no muy con muchas curvas, pero sí es largo y difícil. Okay. And I'm just wondering if there might be any questions about that before we move ¿Hay to alguna the next pregunta topic? sobre este tema antes de pasar al siguiente tópico? I'll just wait for a minute and then I'm going to get you all to Esperemos un stand up instante even though I can't see y you. luego les voy a pedir que se paren porque yo no puedo seguir sentado tanto tiempo. I'm not sure if there's any question. Okay. I've just been asked to clarify something Me pidieron que about aclarara algo sobre the Colombian physiotherapists working in occupational health and ergonomics. los fisioterapeutas colombianos trabajando en salud ocupacional. I said they need a master's degree, which is correct. Dije que necesitaban una maestría, que es correcto, pero But what I didn't say lo was que that no they dije also need a license to practice in this fue que field, también necesitan licencia para ejercer or a specialization to get the license. I hope I'm o saying una that. especialización para la licencia. It's good. Do you want to say that? Espero que no me esté equivocando. So I hope I've clarified that. And if Espero I haber haven't, aclarado eso. happy to Si take no, more questions because I've got entonces 2 experts here. to recibiré tell me. más preguntas. Tengo 2 expertas aquí que me ayudan. Yeah. Okay. So my apologies if I got that a little bit wrong. Mi disculpa por esta equivocación. No. Bueno, Okay. So now I'm going to go to the next slide. But ahora I'm going vamos to a get you pasar to al stand siguiente up tópico, just for a minute. pero Well, párense un momento, Stand up and have a little move. muévanse un poco. Nobody wants to see that. Okay. All right, we'll keep going. Bueno, sigamos. Yeah. So now what I'm wanting to talk about is Ahora just quiero que hablemos de a little bit of my own passion, un which poco de mi is, propia pasión, que es training undergraduate physiotherapists in work health and safety. la capacitación de graduandos And the en example I'll use fisioterapia. is from the University of South Australia. Voy a utilizar un ejemplo de la Universidad de Australia del Sur. And that, if you go back to that world map, that Si I showed you regresamos a ese before, mapa that is the mundial, middle of the bottom of está en Australia. la parte central de la parte inferior de Australia. Okay. So what's interested me in my Lo travels que on me this trip interesó en mis viajes is that Colombia, es que Kenya, Colombia, and Kenia Australia y Australia all have some undergraduate education in work health and safety. tienen programas de educación de Whereas pregrado en salud ocupacional. in other countries, sometimes Y en it's otros not in países the undergraduate training, but it's more no at a tienen eso postgraduate level. a nivel de pregrado, sino ya a nivel de posgrado. And certainly in Colombia and Y Australia, ciertamente en it's also Colombia y at en a Australia postgraduate level. hay también en Today, I'm just going posgrado, to talk pero about the undergraduate. hoy voy a hablar simplemente a nivel de pregrado. So
South Australia, like everywhere around En the world, Australia, we como en have todo el mundo, occupational health and safety legislation. hay leyes sobre salud ocupacional. And back in the 1980s, the occupational health En and safety 1980, legislation in Australia was very la complicated. ley era muy complicada en Australia sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Yeah. So a person from England reviewed our Entonces, legislation una persona de Inglaterra revisó nuestra legislación and thought we might follow their what they'd done in England, which was a y report pensó by que Lord Robins, who podrían seguir suggested lo que that hicimos en Inglaterra y instead of sugirió having a que lot of legislation, en vez de tener muchas leyes, we should have simple legislation and debíamos let tener unas leyes employers simples que los empleadores o patrones interpret the legislation in their interpretaran own manner. las leyes a su manera. So in different parts of Australia, there's En different diferentes legislation. partes de Australia hay diferentes leyes, But the most recent legislation in South Australia is the Work pero Health and Safety Act. la más reciente en 2012. Australia del Sur es la Ley de Seguridad y Salud del And 2014. that places a duty of care on stakeholders Y eso les da la carga del cuidado a los grupos de interés. so the stakeholders would be the employer, Los grupos de but interés also the serían employees have los some empleados, responsibilities. aunque los empleadores tienen algo que decir también. So the employer has to provide a safe workplace, El empleador tiene que dar un lugar seguro para and el the trabajo employee has to do the right thing at the workplace in terms of y health el and safety. empleado tiene que hacer lo correcto en términos de So they're seguridad not equal, y salud but en el they trabajo. are Entonces both no son have got iguales, pero responsibilities. son ambos complementarios. And then the employer has to provide safe Y el systems of patrón work, tiene which are relevant to their own workplace. que proporcionar prácticas seguras pertinentes a su lugar de trabajo. We've also got a Return to Work Act of También tenemos una ley 2014, sobre regreso al trabajo and desde that was 2014. changed from a Workers' Rehabilitation and Compensation Act. They Eso fue decided cambiado con la to ley de compensación y rehabilitación. take the compensation out of the name. So you can see the name is a very El nombre specific en sí Return to Work Act. So they're es wanting una ley sobre regreso al employees trabajo. to go back to work. And Quieren the que el employer empleado and the vuelva al employee trabajo, both have responsibilities pero to ambos, el patrón y el empleado, tienen to enhance responsabilidades that, respecto a lo que tienen que hacer para regresar. to make that happen. Because most of the Porque la mayor employee parte de injuries las lesiones de los empleados musculoskeletal in nature, and they're not son generally not very musculares, serious. generalmente So no son muy graves. they should respond to physiotherapy and should be Entonces able to deberían return to work. responder a la And fisioterapia y a rehabilitación. there are different rules if it's a severe injury like a quadriplegia or something like that. So Hay diferentes we're just reglas, por talking ejemplo, about a los de the una less cuadraplegia, serious pero injuries here. So this legislation has provided estas opportunities for leyes students. han dado la oportunidad a los estudiantes. So the Work Health and Safety Act, which is all about prevention, La ley is de seguridad y overwhelming salud en for el trabajo es employers. sobre prevención. Esta They gestión del have to riesgo. identify all the Tienen que hazards at identificar their workplace, todos los peligros que hay en el lugar de trabajo and then they have to risk y tienen manage those que hazards. manejar esos riesgos. So because many of the hazards relate Debido a to que manual muchos de los handling or manual riesgos tasks, son the physiotherapy students can be very helpful to employers in helping them de identify hazards and suggesting origen del ways trabajo, to reduce the los risk. estudiantes sirven mucho para identificar esos riesgos para los So many of the empleadores. projects take that sort of approach. The Muchos students proyectos are tienen also involved in developing ese and abordaje. delivering training Los materials estudiantes también participan en el desarrollo y la entrega de materiales de capacitación that can be rolled out at the workplace by different supervisors. que So pueden they, ser implementados en el lugar de trabajo.
have tailored training material, but then different supervisors can pick it up and deliver it. Tienen ciertos materiales estándar, pero cada lugar de trabajo los puede adaptar. There's also been a national code of practice for También hay un código nacional de prácticas managing hazardous manual tasks, para manejar los trabajos manuales peligrosos. which they encompass everything related to manual handling. So Y heavy abarca loads, todo lo relacionado con el trabajo manual. awkward loads, repetitive Cargas movement, sustained. difíciles de So manejar, movimientos repetitivos, gradual and rapid onset injuries. por ejemplo, para manejar lesiones repentinas o de presentación rápida. So there's a big role there for students Hay un papel importante para in los understanding estudiantes and para interpreting the comprender e guidelines interpretar for las employers. pautas para los empleados, los empleadores. And finally, there's the Return to Work Act, which was Y luego está 2014. la ley de regreso al trabajo. And this is once Para an la injury has occurred. Administración, después de que ha habido una lesión, And there's generally less opportunities for students in this y area ahí of hay occupational generalmente health, menos oportunidades para los estudiantes en esta parte de la ley, due to the complex legal processes around debido a los workers' complejos rehabilitation and compensation. procesos legales referentes a la rehabilitación y compensación de los trabajadores. However, what students have been able to do Pero in lo que han this podido hacer los area estudiantes en este campo is to search the literature for information about what es causes investigar en la literatura qué ha causado work-related musculoskeletal disorders los desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo and the likely prognosis of these disorders, y el pronóstico probable de estos and maybe desórdenes activities to avoid y if muchas somebody's actividades got para those, evitar. and thinking about a graduated return to work in a generic Y pensando en el regreso al trabajo de manera as a generic process for a certain type of injury, genérica para ciertos tipos de lesiones, but steering away from individuals with different injuries. pero no incluyendo los individuos, personas con lesiones específicas. Okay, so I'll move on. So lots of different places are happy to have our students. Muchos sitios So- tienen nuestros estudiantes. In healthcare, we've got non-clinical services like catering, Tenemos servicios no clínicos como servicios de Laundry, alimentación, cleaning. lavandería, limpieza, administration, administración. and then we've also got the clinical services of También tenemos moving servicios patients clínicos from bed to wheelchair de mover a los shower, pacientes de la cama a la silla de ruedas, and helping them with their rehab, ayudándoles con su rehabilitación and looking at the potential injuries that staff might incur in that y manner. buscar las posibles lesiones que el personal podría sufrir. Manufacturing is getting less in South Australia, but we La are manufactura very se está happy to haciendo work with menos en manufacturers Australia, pero estamos trabajando con ellos because they are such rich learning environments for students. porque hay ambientes de aprendizaje muy ricos para estos estudiantes. The students also work for local government, so we call También them the trabajan los estudiantes councils. para los gobiernos locales, So that might be in parks and gardens doing the parques y lawn jardines, mowing, segando el césped, attending to trees, irrigation, cuidando los árboles, la road- irrigación, road Eh, surfaces, superficies de carreteras, libraries, bibliotecas, bibliotecas. so lots of activities there. Hay muchas actividades allí y I am very passionate to get students to rural areas, so out with the farming muy community. That's pesimista something con I'm very interested llevar in. los estudiantes a las zonas rurales, llevarlos a las partes de agricultura.
And many students who've grown up in the metropolitan area Muchos estudiantes han crecido en las ciudades, las zonas metropolitanas, have little to no understanding of the farming community. y comprenden poco o nada de la comunidad agrícola. So we've had students placed in abattoir where animals are processed for meat. Hemos colocado estudiantes en los mataderos. We've had students placed on farms looking Hemos at shearing colocado of sheep. estudiantes en granjas para esquilar ovejas. Looking at cropping, so wheat crops have big Las machinery, cosechas, and that's sometimes quite los dangerous. equipos de cosecha de trigo tienen maquinaria grande y peligrosa. Yeah, so lots of farming activities, which Esas son las actividades de agricultura, sometimes the students don't really want to go there because they say it's donde a too veces far los away. estudiantes no quieren ir porque les parece muy lejos. The public sector, you know, same as here, El lots of sector público, administration lo mismo and aquí, que other muchas, types of things, and then the education sector. educación, el sector de la educación también. And occasionally we get students going to the mines. So mining is Ocasionalmente quite big mandamos in estudiantes itself. a las minas. Eso podría ser So- otro. Really, anything that we're asked to do, we will do within reason. Prácticamente en todas las áreas tenemos estudiantes dentro de lo razonable. So as I've said, they do risk management activities, they Las review actividades de manual gestión de riesgo los revisan con las administraciones. handling. And like you here, they do active pause exercises. Aquí, como que They también might hacen be ejercicios activos, pueden desarrollar developing safe operating procedures procedimientos de operación segura and looking at costs and benefits. y mirando la relación costo-beneficio. And I've talked about the education sessions. The outcomes that the Los employer receives. resultados que reciben los So empleadores. the students are with an employer for a roughly 5-week period. Los At the end of the period, estudiantes solamente trabajan como unas 5 semanas. Al final de este the tiempo, employer receives a written report el empleador about recibe what un the informe students have escrito observed sobre lo que ha visto el estudiante and the suggestions that the students make for change. y las sugerencias que hacen los estudiantes sobre cambios. And we align that with the control hierarchy. Alineamos esto con la jerarquía de control. Some of the hosts particularly like the literature review, so each report has a short Algunos literature de review. los anfitriones les gusta la revisión de la literatura. Eso les interesa. And then in week 5, the students make a final presentation to the placement En la staff quinta semana, los estudiantes hacen una presentación formal at the about what they've seen and what they suggest the sobre host lo que han organisation. visto y lo que sugieren que deben hacer en la administración. And one thing that I haven't mentioned is that the students work in pairs Algo que no he mencionado es que los estudiantes trabajan en pareja, where possible, and we have about donde es posible, y 130 students a year. tenemos como unos 130 estudiantes al año. Okay. So I'm not sure, are there any questions about that? ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? Stop there. I think there are questions in the chat. Oh, okay. So I probably need, here in the chat. Yeah, I don't but maybe he is going to tell you the questions. Okay. Sorry, I didn't see there were questions in the chat. So happy to. Se disculpa porque no había visto preguntas en el chat. If you take that, they might be from any of the 3 presentations so far. Pueden ser de cualquiera de las 3 presentaciones que hemos discutido. Jairo, disculpa, no sé si sería posible, si hay preguntas en el chat, hacerle la traducción a la profesora Rose.
Vamos a mirar si yo veo las preguntas en el chat. O te las decimos por acá. Que no la tengo. Ya las encontré, te las puedo leer, Jairo. Ok, déjame cambiar a inglés. Rose, there are going to be some questions. That's fine. Yep. And I've got some helpers here to help me. So yeah, that's fine. Ok, Ok. La primera la hace Diana María. first question is by Diana Maria. Está en inglés. Voy a leer. It's in English. Is easy homologate the Is it easy to physiotherapy homologate the protocols? physiotherapy in your country? It's easy to homologate our degree in your country. Like, if we can go from Colombia to Australia. I'm not sure because anybody who wants. So thank you No, for the no question. estoy seguro. Gracias por la pregunta. My understanding is that to work in Australia, you have Tengo to be entendido registered que as a physiotherapist. tiene que estar registrado como the- fisioterapeuta en Australia. The registration board, which is called APRA, Pero la Junta de Registro they would look at you would have to present analizaría, a case that your credentials are the same, equivalent of ours. mirarían que las credenciales que tienen sean equivalentes a las nuestras. And you also have to have a certain level of proficiency in English. Y también tiene que tener cierto nivel de habilidad en el idioma inglés. And for physiotherapists that come from a country where the credentials are not quite exact, Y para aquellos que vienen de países donde las credenciales no son exactas, I think there's a training sort of process you can go through creo que to hay un proceso de capacitación que se puede develop seguir the additional skills. para desarrollar esas habilidades adicionales. And then there's a practical exam, Y luego hay un examen práctico yeah, which you pay for. So it's quite an expensive que hay que process. pagar. But you know, it is possible, and I'm not sure how equivalent they would be. Es posible, pero no sé qué tan difícil sería. So I hope that's answered the question. Espero te haya respondido la pregunta. La siguiente pregunta la hace Erika Ripoll. Dice, dentro de las actividades de I would prevención like to know whether in the prevention activities que los fisioterapeutas pueden realizar en la identificación de that peligros can biomecánicos, physiotherapists do to identify biomechanical hazards, contemplan los lineamientos que brindan las normas ISO. do they include the ISO standards? They follow the risk management process. So the ISO standard, which I Siguen can't remember what number it is. ese procedimiento. Probablemente sea, sí, no sé cuál es la norma ISO, pero probablemente sí. And they would also follow the hazardous manual task code of practice. Y también seguirían las normas de riesgos de tareas riesgosas o peligrosas. And then there might be some specific Y también podría haber algunas tools that they use, but actually herramientas específicas for hazard identification, it's a 3-step para process. identificar riesgos. Es un proceso de 3 pasos. One is review the injury data Uno es revisar los datos sobre las lesiones from the company. de la compañía. And if there's no injury data, then you might look in the industry sector. Y si no hay datos sobre las lesiones ahí, mirarían los datos de la industria en general. The second step in hazard identification El is segundo paso en la identificación de riesgos es consultation with the staff. consulta con el personal. So that means participative ergonomic sort of approach. Significa un abordaje de So participación en ergonomía. No solamente not just talking to the supervisor, hablar but con el also talking supervisor, to the people that do the job. sino con la gente que hace el trabajo. And then the third step in hazard identification is Y el tercer paso sería objective review of the task, una revisión objetiva de la tarea en sí, often using a checklist. a menudo mediante una lista de cotejo.
And what we find when we use those three approaches is that we Al might come utilizar up with estos tres abordajes podemos three encontrar different lists of hazards, tres listas diferentes de riesgos but with some overlap. con cierto traslape. So you're getting a sort of triangulation of the data. Entonces obtienes una especie de triangulación de los datos. And I'm not sure if that, and so that's step one is hazard identification, then risk assessment. Es lo que es la identificación de los tools, riesgos, luego la evaluación del riesgo and then thinking about recommendations aligned with the control hierarchy. y luego es pensar en las recomendaciones en línea con la jerarquía de control And setting up a way forward for evaluation. You know, is it y establecer una improved manera de or is it evaluar. no better? Yeah, I hope I've answered that question. Espero haber respondido la pregunta. La siguiente pregunta que hacen es, ¿cuál es el nivel de la fisioterapia en salud ocupacional y What is the trabajo level of physiotherapy and occupational health en comparación con otros países? compared to other countries? In Australia? En Australia. Yeah. So in Australia, En Australia, not every university has work health and safety as a course. no todas las universidades tienen el curso de seguridad en el trabajo. So our university does, a University of South Nuestra Australia does, universidad sí, but Universidad de some Australia del others Sur, don't. pero algunas no. And at the, there's a university in Melbourne, Hay una universidad Where en they run- Melbourne, I think it's the Australian Catholic University. They run creo que es la Católica de Australia, a 1 week simulation of work tiene health una and safety simulación practice. de una semana. So they start off with somebody coming in to the clinic with a certain Comienzan con injury, like an alguien actor, que viene a la clínica con una determinada lesión o accidente. and then the students have to do sort of creative problem solving. Y luego los estudiantes tienen que hacer una solución creativa del And they problema. have to work out how to help this person with an injury and go back to the workplace, which is also sort of simulated at the university. So they might be a Tienen cook que ver in the cómo canteen. van a mandar otra vez la persona que tuvo la lesión y también van al trabajo a ver cómo se puede prevenir. And that's how they do their teaching there. And I haven't seen it, but I've heard that it's Así very good. parece que es como hacen la capacitación. No lo he visto, pero me han dicho que esa es la forma. So, Siguiente pregunta, ¿cuáles son las oportunidades laborales que tienen los profesionales What are especializados the work opportunities for specialists in this en field salud ocupacional y trabajo para laborar en Australia? in occupational health and safety to work in Australia? I think quite high, probably. So in Probablemente South- muchas. I just work in one state. Yo but we have trabajo a en un lot- solo estado, We have a lot of physiotherapists working in occupational health pero tenemos muchos fisioterapeutas trabajando en salud ocupacional y salud. in our state. And they're a bit like your physiotherapists here, where they Son they como- might work for a company, Muy parecidos a aquí, donde pueden trabajar para una empresa, probably not full time, maybe part time, probablemente no de tiempo completo, medio tiempo. 2 half days a week. They're giving on-site physiotherapy treatment and prevention. Tienen pues, o proporcionan tratamiento in situ para las sesiones o los trabajos de fisioterapia. So, and then there are some, so on-site physiotherapy is quite a big thing, but now we've lost our manufacturing. La It's a little bit, fisioterapia in situ es algo importante, pero ahora tenemos otras prácticas. So, yeah, I think there's lots of opportunities. Yeah. Creo que hay muchas oportunidades, But compared to here, where there are so many physios and so many people, pero maybe comparado con aquí, cuando hay tantos you might come and think, oh, not much here. Yeah, I'm not sure. fisioterapeutas aquí, no sé si son muchos o hay buenas oportunidades aquí.
Siguiente pregunta. ¿Cuál podría ser el enfoque de los programas en los procesos de reincorporación What would be the approach for programs for going back to work en empleadores que no son receptivos a los procesos de inclusión for employers who are not receptive to inclusion processes cuando tienen restricciones físicas o mentales? when the employees have physical or mental limitations? Okay, so for physical, well, usually they occur together, but for mostly physical things, Pero para las cosas principalmente físicas, they're usually a musculoskeletal disorder and usually not very serious. generalmente son muy serios. And so the idea is that the treating physiotherapist La idea es que el fisioterapeuta tratante should begin planning return to work at the first consultation. debe comenzar la planeación durante la primera consulta. So in the past, employers used to say, we don't want you to come back to work Los empleadores decían, no queremos que vuelva al trabajo, unless you're 100% fit. a menos que esté 100% apto. And now that has been changed a lot. Eso ha cambiado ya mucho. The employer has to change their way of thinking. El empleador tiene que cambiar su manera de pensar y decir, ¿qué puede hacer esta persona? Yeah. What can the employee do? So if they've got a leg that's, a knee that's not working. Si tienen una pierna o una rodilla que no les funciona, could they do the job sitting down? ¿podrían hacer el trabajo sentados? So to think differently about they're trying to get the injured employee back to work as soon as they possibly can. Están tratando de regresar el empleador al trabajo lo antes posible. Tienen que pensar de una forma diferente. And the physios are assessed against a 12-week time frame. Y los fisioterapeutas asisten con este tiempo de 12 semanas, que es el tiempo de regreso. Back before the injury becomes chronic. Y tratan de regresar a la gente al trabajo antes de que la lesión se vuelva crónica. Yeah, so that's a very big shift in thinking for the employer. Eso es un gran cambio de mentalidad para el empleador. And for the employee who maybe thinks, I don't want to go back to work until my knee's 100%. Y también para el empleado que puede pensar, yo no quiero volver al trabajo hasta que mi rodilla no esté al 100%. There are also financial incentives. También hay incentivos financieros. For the employee to go back to work sooner. Para el empleado regresar al trabajo antes. The medical expenses for a work injury are limited in time. Los gastos médicos para una lesión tienen su límite de tiempo. For mental health cases, para casos de salud mental, where maybe the employee is bullied at work, donde tal vez el empleador lo acosan en el trabajo, that would probably take a different approach. And probablemente habría un abordaje diferente. If the conflict can't be resolved, si el conflicto no se puede resolver, maybe the employee has to go to a different workplace to do the same job. But there's a hierarchy. Tal vez el empleado tenga que ir a un lugar diferente de trabajo para hacer la misma labor. Yeah, because of the toxic culture. Por la cultura tóxica de bullying. Yeah. So, yeah, and actually last year, el año pasado, IFPO held a very good webinar on return to work. Tuvo un muy buen seminario, webinar sobre el regreso al trabajo. Which I think might still be on the website. Que creo que todavía está en la página. And that would be good. I think we had Cassandra Zana from South Australia. Creo que Cassandra de Australia del Sur.
a researcher from the Netherlands. una investigadora de la Holanda, Can't remember his name, just offhand. no recuerdo su nombre, And then one other speaker, but I can't remember. y who. otro orador, pero no recuerdo exactamente quién es. But three very good speakers Pero, talking about, I think, Canada, the Netherlands. Tres and oradores muy buenos, Canadá, Holanda y otro. Yeah. So I hope that went some way to answer, that we could run a whole day talking about Pero that. podríamos hablar de todo un día sobre este tema. Yeah. On to the next question. La siguiente pregunta. ¿Qué factores considera usted más importantes What are the factors that you believe are most important para que la fisioterapia se visualice más for physiotherapy become more visible y trascienda del trabajo, de la salud ocupacional en el trabajo de oficina y hospitales and go beyond the occupational health in offices and hospitals y, bueno, y trascienda al trabajo con campesinos, and agricultores? can en go su to lugar de work trabajo? with the farm community? Yeah, that's a good question. I think it's really important to give students Es muy importante, una pregunta. Es necesario darle a los estudiantes positive rural experiences. unas experiencias rurales positivas. So we have a rural health unit. Tenemos una unidad de salud rural en Australia del Sur. And they provide free accommodation, subsidized accommodation for students. Subsidian el alojamiento de los estudiantes to country areas. Que van a las zonas rurales. So that's one thing about rural placements. Esa es una parte sobre la colocación rural. What you asked about getting preguntabas physios out of offices and hospitals. Sobre sacar a los fisioterapeutas de las oficinas y de las fábricas y de los hospitales. What we're trying to do with our students Lo que estamos tratando de hacer con nuestros alumnos is to give them the confidence es darles la confianza to ring an employer de que llamen a un empleador and offer their services. Y les ofrezcan sus servicios. So if in a private practice, a Si en la student práctica privada is seeing many shoulder injuries from the same factory, un estudiante está viendo muchas lesiones de hombro provenientes de la misma fábrica, then instead of just treating them, en vez de solamente tratarlas, to go back to the company and say, we are seeing many llamar a la shoulder compañía injuries y decirles, mire, estamos viendo muchos problemas de hombros. and we can help prevent those, or we would like to try and help you prevent those. O quisiéramos tratar de ayudarles a prevenirlas. So many company managers, Muchos supervisors, gerentes de empresa aceptan don't have the understanding of que no what causes injuries entienden qué es lo que causa las lesiones, or how to prevent them. So ni cómo se evitan. the physio is offering to educate the workplace in how to manage this. Entonces el fisioterapeuta está tratando de enseñarle al lugar de trabajo a evitarlo. Yeah, and through the student activities on site, Y a través de las actividades de los estudiantes en el they're sitio, learning a little bit about how workplace works and se enteran de cómo trying to- funciona el lugar de trabajo y transforman. trying to equip them with the skills to Y make that tratan phone de call. darles las habilidades para hacer esa investigación, esa averiguación. And I think one other problem that we've got in Australia Otro problema que creo que tenemos en Australia is that general physiotherapists es que los fisioterapeutas generalistas do not really understand what occupational health physiotherapists do. no entienden realmente qué es lo que hacen los fisioterapeutas en salud ocupacional. So the occupational health physios need to work
Entonces, los de salud ocupacional necesitan trabajar con este grupo educate the rest of the profession that we y are the ones enseñarle al resto de la profesión qué es lo que hacemos, with the skills to address this issue. con las habilidades para resolver el problema. So I hope I've answered that. There were quite a few sort of sub-questions in that question. Espero haber respondido a la pregunta, pero había varios subtemas en la misma. Siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona la participación del fisioterapeuta How do you relate the participation of the physiotherapist en la inclusión de personas en condición de discapacidad en contextos laborales? in the inclusion of disabled individuals at work? Was that the role of the physios? The role of the physio in having disabled people included in the workplace. So we have several places that our students go, Tenemos varios sitios donde van los estudiantes, which we call, this might not be the right terminology in Colombia, but a sheltered workshop. So it's a workshop where people with Tenemos disabilities, una especie de taller protegido, they can go to donde la gente que tiene discapacidades puede ir work in a protected environment where a maybe the trabajar en pace un of ambiente work protegido, is a little bit slower. donde tal vez el ritmo de trabajo sea un poco más lento. And so that's one area that works. Ese es The un other campo. things that physiotherapists are very positive about inclusion, and what Los they might do fisioterapeutas están con is una muy some free buena actitud hacia la employment screening. inclusión. So testing the functional capacity of the person who with the Entonces, disability, están constantemente analizando las capacidades de la persona. because if they are paralyzed below the waist, Porque si están maybe above paralizadas the debajo de waist, la cintura, tal vez la parte above the superior de waist, la cintura, there might be many jobs they could do. puede haber So- muchos trabajos que pueden desempeñar. Trying to work out the functional requirements of the job, Tratar de determinar los requisitos funcionales del trabajo, del oficio, and the functional capacity of the person, y la capacidad funcional de la persona. and making a link, a bridge to make that Y work. crear ese puente podría funcionar. So there's been quite a lot of work in farmers who've had severe injuries, like Han tenido quadriplegics or mucho trabajo con agricultores que han tenido lesiones graves. paraplegics, and then having their equipment modified. Luego, por ejemplo, ha habido muchos parapléjicos que han modificado sus example, equipos if- de trabajo. If they can't climb the steps into the tractor, Si no pueden subir las escalas para entrar al tractor, maybe there is a hoist to get them into the tractor. tal vez una especie de ascensor para llevarlos a la cabina. So just trying to think about how could we make this work? Tal vez tratar de pensar de cómo podemos hacer que funcione. So really trying to use everybody's things they can do, focus on what they can do rather than focus on what they Es can't más do. bien tratar de concentrarse en lo que la gente sí puede hacer en vez de lo que no puede hacer. Yeah. La siguiente pregunta, para evaluar el riesgo ergonómico, ¿qué métodos utilizan? What methods do you use to evaluate or to assess ergonomic risk? We use some of the commonly available tools like Usamos algunas de las herramientas comunes. but usually we get the students to get a Generalmente- visual idea of what's going on, Hacemos que los estudiantes tengan una idea visual de lo que está pasando work out what the best tools might be. y determinar las mejores herramientas, cuáles podrían ser. My what would you say? My strengths are in prevention, not necessarily in ergonomics. Mi fuerte no es necesariamente la ergonomía,
Lo mío es la prevención. La profesora Rose nombró los métodos como rula y reba. You mentioned Another methods one. like Rula and Reba. Yeah, and there's some tools which have been designed by ergonomists in Hay algunas hazardous, herramientas que han sido diseñadas por ergonomistas hazardous manual task code of practice. en este código de prácticas de tareas manuales. Yeah. La siguiente pregunta. ¿Es posible tener convenios con o abrir convocatorias para los fisioterapeutas colombianos en OHS allá en Australia? Is it possible to have some agreements with the Colombian physiotherapists to work in Australia? Well, like I said, that's at a level of the registration board. I mean, I'm happy to, I'm collaborating at the moment with Bueno, en este momento estoy three colaborando con, physios here. But if you're talking about actually si estamos doing hablando things to Australian public, de prestar servicios al público australiano, es otra cosa. but yes, I think we're very open to collaboration. Estamos muy abiertos a la colaboración. We just have to work out the correct way to do that. Simplemente tenemos que encontrar la forma correcta de hacerlo. So if it was a research project, you would need Si fuera un proyecto de investigación, por ejemplo, ethics in Australia and Colombia. teníamos la ética en Australia y en Colombia. If it was treating patients, then you need registration. Si to fuera a work in tratar Australia. pacientes, necesitarían registrarse para trabajar en Australia. One of the two projects I'm working on at the moment, Uno de los proyectos en que estoy trabajando en este momento, the global standards and the cross-country comparison model, estándares globales y la comparación de países anfitriones, do not involve research on human subjects. no involucran investigación con sujetos humanos. So we can work together freely on that. So it's Entonces just podemos trabajar libremente en eso. so we just have to work out what, yes, we would love to work with you. Sí, But we nos just have encantaría to trabajar do con ustedes, the correct channel. pero tenemos que utilizar los canales apropiados. Los estudiantes de fisioterapia tienen autoridad para dar incapacidades laborales a los trabajadores. Do physiotherapy students, do they have the power to order employees to go off work in medical licenses? Not in Australia. No, And not in Colombia. no. No en Australia ni en Colombia. Dentro de las Again, there would be a process for that. The process would be to speak quietly to the supervisor, probably. in Para Australia. eso se debería un proceso, probablemente hablar con el supervisor. Esa sería la manera en Australia. Yeah. I don't know how that works in Colombia, but yeah. No sé cómo funciona en Colombia, pero We have to be very careful in Australia tenemos que that tener mucho cuidado en Australia. the student is not treating anybody when they go to the workplace. De que el estudiante no esté tratando a nadie en el trabajo. They're offering advice to the managers about what to Están do. ofreciendo asesoría a la gerencia sobre lo que deben hacer. And I believe it's the same in Colombia. Yeah. Yo creo que es lo mismo en Colombia. Dentro de su experiencia y avances tanto investigativos como práctica, In your experience, in your research and practical advances, ¿cuál es la interacción o relación entre las enfermedades musculoesqueléticas a nivel laboral what is the relationship between musculoskeletal diseases or disorders at work y el estado emocional y o bienestar de los trabajadores? and the emotional status or emotional well-being of the employees?
I think they're all interrelated. Creo que todo está relacionado entre sí. And I think it's very hard to say this bit is emotional and that bit is musculoskeletal. I think Esto es muy difícil de decir, esto es muscular, esto es musculoesquelético, esto es emocional. because often when we look at a musculoskeletal problem, Porque cuando miramos un problema musculoesquelético, we don't know how much, for example, noise or workplace usualmente no violence sabemos cuánto ruido o cuánto molesta hay en el lugar de trabajo might make the problem a lot worse than que if there was no pudiera noise and no violence. empeorar el problema. But I think that is a wicked question. Esa es una pregunta capciosa. Yeah, for the future, you know, we're all working to work that out. I think it's very hard to know. Es muy difícil de saber. Todos estamos tratando de averiguarlo. I do think we're trying to equip our physiotherapists with knowledge of the flags system. Estamos tratando de equipar a nuestros fisioterapeutas con este conocimiento del sistema de advertencias. So we're all familiar with the red flags of, you know, something danger and they need to go straight to the doctor. But Todos sabemos cuáles son las señales de peligro y que hay que ir de inmediato al doctor. the yellow flags, psychosocial issues. Esa bandera amarilla sería un problema psicosocial. The blue flags for the psychosocial factors are from the workplace. Y las azules serían del lugar de trabajo. And the black flags, which are sort of structural issues related to the system or the workplace. Y las negras serían la parte estructural, todo lo relacionado con el lugar de trabajo. So we are trying to get our students to recognize the flags that might Estamos be, tratando de que los estudiantes reconozcan estas banderas, estos avisos that might be relevant to the case. And que then, podrían ser pertinentes al caso. and then to take that information to the multidisciplinary team. Y luego llevar esa información al equipo interdisciplinario Yeah, who are working to help that worker with their psychos, you know, their physical and mental and emotional. que está tratando de ayudar al trabajador con sus problemas físicos y emocionales. Does that sound reasonable? I hope as an answer. Espero que parezca razonable la respuesta. I think you can comment about the World Health Organization that include the group in the review of the mental. Yeah. Oh, okay. And just a little bit of prompting here, just that the Me fact acaban de that comentar que oh, sorry. I'm just going on from that last one. Just the fact that the physios were asked el hecho de to que a los fisioterapeutas se les pidió review the mental health guidelines that the revisar las Global guías Health sobre salud Organization mental 2022. That del was a good 2022. opportunity for us. It was good that we were brought to the table. Eso fue bueno que nos hubieran invitado a esa revisión. Siguiente pregunta. En la formación del fisioterapeuta se incluye el componente de seguridad y salud en el trabajo. Does the physiotherapist education include the health and safety at work issue? Y si es así, ¿qué intensidad semanal tendría? And what is the hourly intensity of that type of course? The intention of my type of course, yes, so it depends on the university. Eso depende de la universidad. At our university, we want the students to have a good understanding of Queremos que los estudiantes tengan una buena comprensión stakeholder perspectives about workplace injury. de lo que causa las posibles lesiones. So yes, we are trying to get that in my course, but in Australia, each university has to develop students with certain competencies. Cada universidad tiene su idea de cómo desarrollar las competencias de los estudiantes. En la nuestra sí tenemos. But it's up to the university to show that the competencies are met.
And they can go about it in the way they like. So it's not quite the same as in Colombia. You've got no es lo mismo que en Colombia, donde tienes 6 lines of learning. It's not quite the 6 same. líneas de aprendizaje. Cada universidad allá tiene su método. Yeah. Oh, too. And apparently it does depend on the university here to some extent as well. Y también aquí depende hasta cierto punto de la universidad, ¿no? Siguiente pregunta, ¿cuál es el principal reto de la ergonomía en Australia? Y pensaría más que la salud. ¿Cuál es el principal reto de What la... is the major challenge for ergonomics in Australia? I'm not sure, but there's a conference coming up in Adelaide in November. I'll know better after No, that. no estoy segura, pero hay una conferencia que se va a hacer como en noviembre sobre el tema. I think probably just to get things right at the design stage. Probablemente es tener las cosas bien desde la etapa de diseño. So that it's proactive rather than Para que reactive. sea proactiva en vez de reactiva. I think so. And to get the whole Australian workforce thinking in a different way. So Y tener toda la fuerza laboral de Australia pensando de la misma manera. No hay más preguntas. Okay. Oh, very good. I can see 32 up there. I'm thinking, God, how long are we going to be? But lovely. Could I thank everybody for their questions? Quiero agradecerles a todos por las preguntas. They've really stretched my thinking. Realmente eso me puso a pensar. A wonderful way to reflect and, like, what could I Una explain? maravillosa manera de reflexionar. If people have still got something I haven't explained, please just Tienen algo que speak no now he explicado before we todavía, go. por favor hablen ya antes de seguir adelante. So we welcome you all to come to a physiotherapy conference in Australia one day. Entonces, bienvenidos a la conferencia de fisioterapia en Australia. And to keep up the discussions. Y para continuar con las discusiones. And thanks a lot for doing all that translating. That would have been hard. Y muchas gracias por la traducción. Eso habría sido difícil. We think we're done now. So thank you Creemos very much. que hemos terminado. Muchas gracias. And we just got a final word coming. Un último comentario. Bueno, muchas gracias a Rose por compartir esta Thank you, Rose, for maravillosa sharing this presentación wonderful. y también por contestar a todas nuestras preguntas que fueron nutridas, las preguntas For del día all de hoy. your Gracias a todos information and ustedes por for your conectarse questions. con nuestras conferencias mensuales de ASCOPI, invitarlos a ser parte de las asociaciones gremiales. Juntos somos más. Que tengan un buen día y muchas gracias. Muchas gracias a todos y antes de despedirnos, seguirlos invitando a todas las actividades que vamos a hacer por los 70 años de la fisioterapia. Thank you, Rose. Thank you very, very much. Thank you. Diana, muchas gracias por estar tan presente como presidenta de nuestra asociación, haciendo tantas acciones. Al Grupo de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo de Colombia, felicitaciones por su inclusión en la WP, merecido reconocimiento por un trabajo que lleva muchos años. Y Jairo, muchas gracias por ese tiempo y esa traducción y tu calidad humana. Y recordarles que nuestra próxima actividad por los 70 años va a ser sobre historia de la fisioterapia y los estamos invitando este 8 de septiembre en la Universidad Iberoamericana, 4 de la tarde, para tener un conversatorio. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. And thank Claudia very much for